Hola, buenas tardes. Hola, hola a todos, cuánta Hola, ¿qué gente tal? querida, cuántos militantes de todas partes. Wow, qué bueno, qué bueno. Hola Claudia, Hola, un gustazo, compañeros, de todos lados y de todas partes. Qué buenísimo. Muy bienvenidas y bienvenidos esta noche, cuarentena. Hola Claudia, Hola, un gusto a todas. voy a aprender algo hoy de periodismo. Claro que sí. Muy bien. Qué lindo verles. Muy lindo Claudia, verlos. ¿cómo estás? Hola, hola, compañero. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas tanto tiempo? Bien, compañero. Muy bien. Acá, en la batalla, en las pantallas también. Un gusto, Claudia, un gusto. Un gusto para mí también. Wow, un montón hay en todas las páginas. Estoy viendo, a ver, uff, cuánta gente linda. Bueno, Unos Mica, cuantos, ¿eh? ¿Ya estamos? ¿Se me escucha ahí? Bueno, Bueno, somos un montón. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este conversatorio sobre políticas de comunicación frente a las falsas noticias. Le vamos a pedir a todos y a todas que apaguen sus micrófonos para poder escucharnos mejor entre nosotros. Vamos a estar sistematizando las preguntas, eso lo va a estar haciendo Euge, así que todas las preguntas que tengan las pueden ir escribiendo en cualquier momento en el chat, que cuando termine la intervención las vamos a estar leyendo. Así que bueno, en ese sentido, me presento, soy Micaela, soy de la agrupación Rodolfo Walsh. Celebramos un montón estar acá en esta mesa, que es virtual, que bueno, junto a Claudia y con Daniel y con Pablo, digamos que son compañeros que pueden hablar muchísimo de esto. Celebramos esta potestad histórica que tienen los monopolios de la información y que en este momento particular, en donde hay muchísima infodemia y muchísimo bombardeo constante de noticias, hay medios que con tal de tener la primicia no tienen tiempo bueno, con la excusa de que no tienen tiempo, no verifican la información y especulan un montón, y pensamos que bueno, que esas son operaciones mediáticas con un objetivo concreto, con un objetivo político, que utilizan justamente este poder mediático, sabiendo que toda la información a través de los medios y de las redes sociales que circula, lo aprovechan para justamente poder correr de eje la discusión y poder marcar la agenda y también pensar a la comunicación y la información como una mercancía. Así que bueno, en ese sentido, celebrar esta continuidad de estos conversatorios que se están dando en la modalidad virtual, que van a demostrar una vez más que somos una facultad que milita no solamente, digo, el seguir cuidándonos desde nuestras casas en esta emergencia sanitaria, sino que también esto de poder seguir formándonos desde la reflexión y desde la crítica. Así que, bueno, quiero destacar que no es casual que la charla se dé en articulación con la carrera, con la Tecnicatura en Comunicación Popular, que va a surgir en el contexto de la demanda, ¿no?, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como una política pública de respuesta a la demanda histórica de una comunicación que se comienza a dar como una práctica emancipatoria de la lucha de los pueblos, y también el comenzar a pensar en la comunicación como un derecho humano, que justamente es la perspectiva que compartimos desde nuestra casa de estudios. Así que bueno, sin extenderme más, quiero hacerle la palabra a estos dos compañeros que tienen grandes trayectorias y que nos pueden hablar muchísimo de esto. A Claudia, bueno, que no solamente es directora de la Tecnicatura en Comunicación Popular, sino que es docente en una de las materias de la misma carrera, y una, bueno, gran compañera que justamente, como decía, nos puede hablar muchísimo del tema. Y también a Daniel Rosso, que justamente es sociólogo, especialista en comunicación, que es docente, digo, ambos tienen un recorrido por la docencia que también habla del poder militar y defender la educación pública, y que también, bueno, Daniel fue secretario de Medios de la Nación y con quien vamos a estar conversando hoy. Así que gracias por este espacio y le cedo la palabra a Claudia.
Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por haber venido a este espacio, que también es un espacio de lucha por construir el conocimiento desde nuestras militancias. Con solo ver las imágenes de las pantallas, veo docentes, veo militantes sociales, militantes de la comunicación, militantes todos políticos, políticos partidarios o no partidarios, es decir, gente que está en espacios públicos, en el ejercicio de las políticas públicas, también presentes, a compañeras y compañeros que les agradezco un montón que estemos en este lugar de comprensión, un espacio de comprensión. Yo básicamente voy a habilitar, como a mí me gusta, habilitar la palabra para que la tome un compañerazo. Daniel Rosso es una muy buena persona además, ¿no? Y eso, para mí ya es político eso, ya ser buena gente en este tiempo es un valor político sustantivo. Que sea un militante, además lo enriquece, lo embellece, pero además que de esa bellezura, como dicen los colombianos, de la militancia, es alguien estudioso. ¿Viste? Cuando viene completo el paquete, viene con gente que estudia, y aquello que estudia y produce se vuelve un recurso estratégico para construir una sociedad distinta. Por eso está en esta mesa virtual, en esta plataforma virtual que ya nos tiene habituados desde hace unos meses. No podemos evitar mencionar el contexto en el que estamos haciendo esta construcción de resistencia, que es generar contenidos a partir de comprender lo que nos pasa, comprender lo que está pasando con esto que conocemos desde la época del Imperio Romano, que son las mentiras. Las falsas noticias existen desde hace muchos años, ahora tienen otras denominaciones en otros idiomas, pero bueno, operar con la falsedad, con la mentira y volverla una operatoria geopolítica para hackear procesos emancipatorios, lleva muchos años en América Latina, ustedes lo saben a eso. Creo que un poco el éxito de esta convocatoria que tenemos con Daniel, que estamos alrededor de 87 personas y más que pertenecen a organizaciones sociales, además de la universidad, pertenece al mundo sindical, por los que vean las pantallas, a los medios de comunicación, a las políticas de Estado, a los partidos políticos. Nada, me parece que es un lugar para poder conversar con Dani sobre cómo funcionan las falsas noticias, pero más que cómo funcionan las falsas noticias, cómo operan en el espacio público, cómo se desarrollan de manera estratégica y qué podemos hacer frente a ellas, desde nuestras organizaciones políticos, sindicales, sociales, en las políticas públicas cuando estamos a cargo de ellas, en los medios de comunicación, si ejercemos el periodismo o gestionamos medios, tener la posibilidad de diagnosticar, pero también de poder pensar en voz alta cómo enfrentarlas de manera estratégica. Muy buenas noches, querido compañero Daniel Rosso. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta charla. Yo, como siempre digo y les he dicho personalmente a varios de ustedes, yo me formé como sociólogo en la UBA, pero la universidad que elegí para el doctorado es La Plata, y estoy sumamente agradecido a la Universidad de La Plata. Entonces la Universidad de La Plata me dice, y obviamente dentro de la Universidad de La Plata, la Facultad de Periodismo y Comunicación, me dice, che, hagamos esto, y yo voy absolutamente feliz, porque la verdad es que es una facultad a la que le debo mucho y tengo un especial agradecimiento. Así que muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a vos y vamos a arrancar. Les voy a pedir a todas y a todos que vayan escribiendo en el chat, si les parece, o pidan la palabra después para poder hacer preguntas. Si quieren ir formulándolas a partir de lo que van escuchando, sería buenísimo, para lograr que todo el mundo pueda despacharse también, ¿no? Bueno, las noticias falsas, Daniel, existen desde siempre. Si tuvieras que remontarte a un momento histórico, otro, que no sea que un ejemplo de operatoria de noticias falsas, otra época, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Bueno, muchas, pero hay una que sabemos todos, saber y todas, que fue, bueno, muy instalada posteriormente en los medios, fue el tema de la acusación a Irak de poseer armas químicas, que es lo que de algún modo sirvió para legitimar la invasión de Estados Unidos y Reino Unido al gobierno de Saddam Hussein, ¿no? Bueno, luego se supo que el documento de inteligencia sobre el cual Tony Blair había justificado de algún modo la intervención, le habían sacado partes enteras en donde relativizaban efectivamente el tema de la aseveración de que Saddam Hussein tenía armas químicas. El informe, si no mal no recuerdo, el informe decía algo así como: de acuerdo con las notas originales del Comité Conjunto de Inteligencias, las evidencias son esporádicas, parciales y tienen un carácter muy limitado. ¿Qué hicieron? Le sacaron esa parte y el informe que efectivamente Tony Blair dio a los medios no contenía estas dudas, y entonces lo que se instaló públicamente es que sin duda, con total certeza, Saddam Hussein tenía armas químicas. Bueno, eso justificó la invasión, la invasión a Irak, y después se conocieron muchísimas otras operaciones, algunas que parecen laterales, pero que no lo fueron. Por ejemplo, todos los medios previamente mostraron un cormorán, que es como un cuervo marino, digamos, agonizante, embarnunado de petróleo, y esas imágenes fueron emitidas durante días hacia todo el mundo, y obviamente para crear el clima, la sensación de que el régimen de Saddam Hussein era un régimen de, como se llamaba en aquel momento, de ecoterrorismo, ¿no? Bueno, después hubo también puestas fuertes yo inclusive hasta las recuerdo, de soldados iraquíes tirando bebés al suelo, o sea, cosas efectivamente horribles que de algún modo justificaron la invasión del famoso general Shbarkov, que era un ex veterano de la guerra de Vietnam, que armó todo un dispositivo televisivo, porque lo que pasó con la guerra del Golfo, lo que pasó con la invasión a Irak, es que llegaron a Irak algo así como 1.500 periodistas. Entonces, cuando los 1.500 periodistas estaban antes de llegar a Irak, Schwarzkopf dijo: tenemos que terminar esta guerra en 5 días, porque no tenemos que dar lugar a la aparición de un sistema de difusión alternativo al sistema de difusión norteamericano, ¿no? Entonces, durante días la televisión, durante esos 4 o 5 días, lo que se vio en la televisión fue como una especie de videojuego, una serie efectista de luces, imágenes, de armas inteligentes que alcanzaban objetivos estratégicos de Irak sin víctimas civiles ni daños colaterales. Por supuesto, es lo que estaban difundiendo, ¿no? Por supuesto, esa construcción monopólica de la imagen se cayó cuando llegaron los sistemas periodísticos de todo el mundo. Ahora, lo notable de eso es que un autor que ustedes conocen, que es Jean Baudrillard, publicó un libro que se llamó La guerra del Golfo nunca tuvo lugar. Bueno, sí, tuvo lugar, hubo miles de muertos, hubo poblaciones civiles enteras muertas y hasta carbonizadas. Pero bueno, esta fue una gran operación, efectivamente, de fake news o de noticia falsa, que me parece que nos introduce en el tema, porque no es, el tema de la noticia falsa no es solo un dato falsificado, sino es un dato falsificado en una cadena de interpretación que permite falsificar relatos completos. Porque algunas de las formas actuales de intentar luchar contra las fake news o las noticias falsas, como chequeado.com, como ese tipo de dispositivos privados, el problema que tienen es que son
como dispositivos que vuelven al positivismo, es decir, hay una serie de datos que están mal, entonces si hay un sistema de chequeo que haga que esos datos no están mal, se resuelve el problema. Pero no es un problema de datos solamente, sino de concatenación de datos dentro de enormes cadenas interpretativas, que si quieren, en un rato damos algunos ejemplos de cadenas interpretativas actuales sostenidos en datos falsos. Históricamente siempre han existido este tipo de formas de operar en la trama de la comunicación, y a veces dicen que una de las mentiras más letales es la omisión, ¿no? Hacer como que me olvidé, como que fue un error, una aparente pantalla, cuando en realidad ya a esta altura que hemos madurado de los procesos históricos de la comunicación, sabemos que las mentiras pueden ser planificadas. ¿Las noticias falsas pueden formar parte de una estrategia concatenada, como decís vos, planificada como una geopolítica de carácter internacional? Yo no tengo dudas de eso, porque además lo veo en la lectura de los medios hegemónicos. A ver, primero, sé que el agregado hegemónico a medios tiene como una gran discusión en medios académicos, etcétera, etcétera. Yo, mientras la discusión no se salde, sigo diciendo hegemónicos, porque me parece que es... porque si no caemos en medios comerciales, medios tradicionales que no hablan bien. ¿Cómo? Grandes medios. Claro, a ver, son parte de estructuras de producción de hegemonía en gran escala, y sé que el concepto tiene problemas, pero hasta que no lo resolvamos voy a seguir usando eso. Me niego a usar medios comerciales, porque no, ni tampoco grandes medios, no logra tomar la especificidad del tema. Yo doy un ejemplo actual, que además lo pueden verificar con mucha facilidad. El domingo pasado, no, el otro domingo, en 3 columnas dominicales de diarios, o sea, en la columna de Morales Solá, Eduardo Van der Koy y Luis Majul, Nación y Clarín, se nombraba a la actual vicepresidenta más de 40 veces, en 3 notas, 3 notas, 40 veces. 13 veces Majul, 13 veces Morales Solá, y más de 15, 16 veces Eduardo Van der Koy. O sea, en total más de 40 veces nombraban la palabra Cristina o cristinismo, o algún derivado, como por ejemplo, hay como de algún modo cierto proceso de construcción del desprecio. Entonces, en algunos editorialistas de La Nación, Cristina pasa a ser la faraona egipcia, o nominaciones por ese tipo, que efectivamente lo que hacen es como una especie de forzar el nombre para agregar las mayores cantidades de desprecio posible, ¿no? Es como dotar de bombas emotivas a la nominación de una identidad. Bueno, en estos medios, y eso es una línea que se ve claramente en el último tiempo, hay una especie de vigilancia mediática que patrulla la política buscando los movimientos de la vicepresidenta y de su fuerza política. Es decir, para hablar o escribir sobre la vicepresidenta, reproducen la estructura del relato del virus. ¿Quién es la vicepresidenta? Una protagonista invisible, como el virus, o muy poco visible, que ocupa espacios e invade territorios. Su poder reside en sus movimientos, se la conoce por sus efectos, no necesariamente por su presencia, es efectiva, no se la puede detener, en todo caso lo que solo se logra es graduar su expansión. Ahora, al mismo tiempo, por esta lógica de la construcción de grandes cadenas interpretativas, no pueden contar la política sin ella, porque su presencia es el nudo estratégico de la producción de sentido global en estos medios hegemónicos. O sea, no se puede contar a Alberto Fernández sin el relato del virus que despliegan para Cristina Kirchner.
Por eso cuando Cristina se mueve, toda esa maquinaria del sentido también se mueve. Porque lo que buscan es hacer explotar en su figura las bombas interpretativas que previamente y durante los últimos años han colocado en su identidad. Y si no se mueve, hacen que se muevan, crean un movimiento imaginario. ¿Quién es entonces Cristina en este relato del virus? Es un virus, es decir, es quien avanza sobre otros, ocupa espacio, coloniza lugares, una fuerza poderosa que invade territorios. En esta lógica, estas grandes máquinas de vigilancia ponen en marcha como procesos de geolocalización y conteo de cristinistas en la estructura del Estado, porque efectivamente lo que necesitan es mostrar cómo ese cuerpo viral efectivamente avanza sobre todo ese territorio. En ese sentido, todos sus discursos son clasificados, desestructurados, reensamblados, para que solo aparezcan como una máquina de poder, o sea, solo existen para avanzar como el virus, no para producir políticas en beneficio de la sociedad. El avance es como su única condición y, si ustedes quieren, su movimiento ciego. Ahora, ¿qué sucede si no hay movimiento? Hay que crearlo, hay que simularlo, porque si no hay movimiento no hay virus, y aquí de lo que se trata es de mostrar el movimiento de ese virus en la política argentina. Estos dirigentes, cuando avanzan, desplazan, cooptan, imponen, rigidizan, contagian. Es decir, es el sujeto autoritario que necesita la política opositora para poder construirse nuevamente por contraste. O sea, efectivamente el macrismo lo construyeron en contraste con el kirchnerismo. El problema es que algo de esa clave, de esa lógica de construcción de líneas interpretativas que están más allá de la verdad, digamos, y que son efectivas, Cristina las detectó, y entonces lo que hace es jugar de este modo espectral, o sea, estar y no estar, para que le sea más difícil construir esta lógica del virus. A tal punto que si ustedes siguen estos medios, hay una lógica política que yo llamaría la lógica del ventrílocuo, que ¿cómo funciona? Ellos dicen qué dice el oficialismo para después contestar a eso que ellos dicen que dice el oficialismo. Entonces, aparece Carrió, aparece el ala dura del macrismo, que son los que tienen en su conducción este discurso, y lo que dicen es: expropiaron Vicentini, ahora van a expropiar todo, y además ahora, además de expropiar todo, van a expropiar todas las industrias, y además van a expropiar sus campos. Ellos dicen que el gobierno dice eso, y responden a eso que ellos dicen que el gobierno dice. O sea, como una especie de lógica circular, como de lógica del ventríloco, en donde lo que hacen es intentar tomar el conjunto de la discursividad política. ¿Por qué? Porque Cristina no aparece para que puedan jugar su discurso en esa lógica. Pero por supuesto, esas máquinas de captura están todo el tiempo buscando que aparezcan discursos por el estilo, que le permitan construir la verosimilitud de eso. Entonces, lo primero que uno puede decir aquí es que la primera política seria e inteligente que yo puedo ver contra la fake news y el discurso de la posverdad, que además habría que definir con más precisión, es la lógica de uso del espacio público de la vicepresidenta. Y ahí hace un tándem, me parece muy interesante y muy novedoso, porque el virus lo que hace es no mostrarse en expansión y deja a estos medios hegemónicos la tarea global de tener que mostrar ese movimiento. Y por el otro lado, Alberto Fernández, me parece que, y quedó muy clarito en la discusión con Cristina Pérez, que me pareció muy interesante, hace exactamente lo contrario. Va y discute dentro del dispositivo semiótico de los grandes medios. Esa distribución de tareas a mí me parece muy inteligente. Después se pueden discutir cuestiones puntuales, pero lo que Alberto Fernández hizo con Cristina Pérez, me parece que si acá hay gente que está haciendo tesis y no tiene tema de tesis, tomen esos 4 minutos. Tomen esos 4 minutos de discusión de Alberto Fernández y Cristina Pérez, porque lo que hizo ahí Alberto Fernández es una cosa que Eliseo Verón planteó muchas veces, que es esta idea de Eliseo Verón de que el conductor televisivo
es alguien que genera el contacto con la audiencia. ¿Esto es qué quiere decir? El Liceo Verón, no me voy a extender mucho con el Liceo Verón, pero simplemente para poder explicar bien la idea de esto, de la eficacia, me parece, de Alberto Fernández. ¿Qué quiere decir esta idea del contacto? Bueno, el Liceo Verón dice ojos que miran ojos, ¿no? El conductor televisivo es alguien que mira a cámara y por lo tanto mira a los ojos de la audiencia y la audiencia mira a los ojos de esa conductora televisiva. Eso genera como una especie de unidad, a tal punto que no queda claro si el conductor televisivo que funciona bien es alguien que pertenece al mundo de la televisión o más bien es alguien de la audiencia que tiene la particularidad de estar del otro lado de la pantalla. Si funciona bien el contacto televisivo, tiende a pasar más esto segundo. Ese que está en la televisión es alguien que está eventualmente del otro lado de la cámara, pero pertenece a ese conjunto de la audiencia. Es uno de la audiencia que está del otro lado. Entonces, cuando alguien como Cristina Pérez adjetiva lo que le dice al presidente y lo cuestiona, está hablando no como ella sola, sino como ella que está expresando a esa audiencia que está detrás de cámara, porque es una unidad con esa audiencia. Entonces, lo que le dice Alberto es, lo primero que hace es se mete dentro de ese dispositivo semiótico. Él no debe tener la menor idea de lo que hizo. Digo, en términos que nosotros después lo podemos explicar, pero lo que hizo fue genial, porque se metió dentro del dispositivo semiótico ahí y le dijo, mire, usted está adjetivando, está todo muy bien. Ahora, usted está diciendo lo que usted cree, no lo que cree el conjunto al que usted representa. Entonces, primero separemos eso. Usted me está diciendo que usted, Cristina Pérez, está haciendo ideología, justamente lo que dice que no hace, y está adjetivando su intervención, y esa adjetivación no es necesariamente la de su público. Entonces, lo que le voy a pedir es que se haga a un lado, que yo voy a hablar directamente con su audiencia. Y si ustedes siguen, lo que hizo Alberto Fernández fue decir, mire, a ver, la intermediación de ustedes es una intermediación compleja, porque usted está atribuyéndole lo que dice a su público, y yo no creo que sea así. Entonces, usted apártese un ratito, que yo ahora voy a tomar contacto con su público, y le voy a explicar a su audiencia lo que usted está diciendo mal. Bueno, esa combinación de alguien que entiende la lógica viral en donde se le está intentando poner, y por lo tanto maneja como la lógica del espectro, de entrar y salir, y alguien que se mete profundamente dentro del dispositivo semiótico de los medios, esa combinación, chicos, chicas, compañeros, compañeras, no tienen tema de tesis. Esos 4 minutos es una tesis, pero de aquellas, porque está casi todo ahí. Hay vos te acordás, ustedes se deben de acordar que Valentín Voloshinov decía en la filosofía del lenguaje que la palabra o que la trama del lenguaje tenía carácter performativo. A nosotros y a nosotras que estamos en el mundo de la comunicación popular, cada uno desde su espacio de trabajo, siempre nos preocupa desnaturalizar las mentiras, justamente para poner en el escenario militancia de la verdad. Pero para hacer eso, y no hacer una operatoria cristalizada, o manejarse con la literalidad que no nos alcanza, ni hacer sincericidios que tampoco nos alcanza, hay que dar batalla también desde el lenguaje, para poder tener afectación, tener carácter performativo, poder configurar otro tipo de opiniones. Ahí te pido un pequeño esfuerzo más, después de todo lo que ya has dicho, que es, además de los ejemplos que diste, ¿cuál ejemplo te parece que ha ganado la batalla con la mentira, que ha tenido una incidencia letal, performativa en los públicos, en las audiencias, en la ciudadanía, que se ha sostenido, una mentira que se sostiene en el tiempo, después se desmiente, pero sus efectos son como las esquirlas de una guerra, ¿no? Ese es un primer ejemplo que te pido, y después una donde se haya podido revertir.
Perfecto. Bueno, hay para mí algo que retomo, porque lo dije en otras oportunidades, ustedes por ahí lo escucharon, pero me parece importante en línea con lo que vos estás planteando, Claudia, que durante los 4 años de gobierno de Juntos por el Cambio se establecieron como nuevos procedimientos de producción de verdades, que continúan hoy presentes en los lenguajes judiciales, en los lenguajes mediáticos. Son como tecnologías discursivas que generan cápsulas de sentido que se reproducen masivamente. Esto es, se robaron un PBI, se robaron 3 PBI, hay bolsas con dinero ocultas en el sur. Bueno, todo ese tipo de producción de verdades que tiene una lógica muy potente, y dicho de paso, yo creo que son lógicas que solo funcionan en regímenes de concentración de medios, porque efectivamente no se pueden sostener si no estuvieran en un dispositivo de gran escala de concentración de medios. Por eso vieron que ahora me distraje con uno de los mensajes de los compañeros. Lo que de algún modo intentan plantear, sobre todo ADEPA, FOPEA, es que el tema de la posverdad y el tema de la fake news sería un tema de las redes sociales. O sea que la profesionalidad periodística habría perdido centralidad y que en todo caso el problema sería que aparecieron nuevos actores en las redes, actores ciudadanos, que no tienen la formación de un periodista. Sin embargo, lo que uno encuentra en los grandes medios concentrados, que no son precisamente redes, es una operación de generación de sentido muy, muy potente. Por ejemplo, yo doy un ejemplo de producción de verdad, que podemos sintetizarlo del siguiente modo. Un objeto que no existe deviene existente por otro que a la vez tampoco existe. Por ejemplo, el dinero clandestino que no aparece existe a través de bolsas, valijas y bóvedas que tampoco aparecen. Si ustedes ven, hay 2 cosas que no existen que producen algo que existe, ¿no? Por lo cual, a través de esa tecnología discursiva, lo que no existe es creado, o sea, lo que no existe es creado por lo que no existe. Es decir, las cosas no existentes se dan estatuto de existencia entre sí. Dineros, valijas, bóvedas, toman materialidad efectivamente en el vacío de referencias. Bueno, que eso pueda ser producido como verdad, solo es explicable porque tenés un sistema de medios concentrados enormes, porque si hubiera otro sistema que puede discutir ahí, diría, miren, no sé si hubo corrupción o no. Ahora, lo que sí es seguro, que la corrupción no se puede describir por la información que ustedes tienen. Porque eso es una especie de epistemología del vacío. O sea, la producción repetida de hechos y de datos sin existencia adquieren el estatuto de reales, pero eso es producción de apariencias, eso. Entonces, la cadena de pruebas es como una especie de serie evanescente de palabras que nunca encuentran su objeto, o sea, bóvedas, valijas, dinero oculto, son términos que mayoritariamente existen en el discurso, pero no terminan de encontrar sus referencias materiales. Son simulacros cuya fuerza de verdad proviene del ensamblaje artificial de toda una serie de operaciones judiciales y mediáticas, que es justamente lo que está explotando ahora con todo el tema de el lawfare y los servicios de inteligencia operando como uno de los actores de la producción de estos relatos falsos, ¿no? Ahora, es la repetición, efectivamente, de lo que permanece en estado de búsqueda lo que lo hace existente. Entonces, mientras más se las buscan, más existe. Por eso, la paradoja consiste en que cuando más tardan en aparecer las pruebas de las denuncias, más existencia tienen los hechos. Y si no aparecen nunca, la misma búsqueda ya ha producido la realidad de lo que no se encontró.
Y ese fue el negocio de Carrió y de su sistema de denuncias, ¿no? Que ponía en juego todo este sistema de construcción de un relato integralmente falsificado. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué estás diciendo vos? ¿Que no existió ningún caso de corrupción? No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que este discurso no refiere a eso que ellos dicen que refiere. Si en todo caso la corrupción existió, tiene que ser descrita por otro discurso que no es este. Entonces, ante tu pregunta, yo creo que lo que se generó es como una especie de grandes líneas de algo así como de generación de un escenario político en donde no circulan ideas, sino circula dinero. Y en todo caso, la gran discusión es si el dinero está enterrado en el sur o si el dinero está en los paraísos fiscales. Pero es como el punto máximo de una construcción del capitalismo financiero, suprimir la circulación de ideas por la circulación de las finanzas, ¿no? Porque en todo caso todo el sistema político está en función de la circulación del dinero. No hay otra cosa ahí. A tal punto que hace poco leía en un libro sobre espías, de todo esto, tratando de buscar algunas claves sobre esto que pasa, y encontré unas declaraciones de Patricia Bullrich que eran muy impresionantes, porque cuando estaban obsesionados con buscar el dinero enterrado en el sur, fueron con las retroexcavadoras y movieron la tierra y qué sé yo, y obviamente no encontraron ahí el dinero. Pero las declaraciones de Patricia Bullrich fue, no encontramos el dinero, pero encontramos que la tierra tenía la forma de una bóveda que debe haber estado ahí, ¿no? Ustedes fíjense la cadena de producción de sentido. Una primera cosa que no encontraron, que es el dinero. Una segunda cosa que no encontraron, la bóveda. Pero una tercera cosa que encontraron, que es la forma en la tierra de la bóveda, servía como justificación del relato falso, ¿no? Y digo, porque parece que yo podría estar exagerando, pero uno lo puede encontrar, si se toman el trabajo de leer Clarín o La Nación un fin de semana. Les doy un último ejemplo para no aburrirlos, más reciente, que me parece que es muy significativo. Hubo hace 2 o 3 domingos atrás una nota editorial de Eduardo van der Kooi, en donde van der Kooi decía: el Instituto Patria, búnker de la vicepresidenta, se asemeja a otra casa rosada o a la residencia de Olivo en épocas de pandemia. Allí Cristina repite una orden a íntimos, moviliza a su equipo de gestores, ahora o nunca, dice, respecto a la necesidad de desactivar o entorpecer sus causas judiciales. Remedio del fatídico vamos por todo. Esto dice Eduardo van der Kooi, ¿no? ¿Uno qué ve? Bueno, efectivamente es el virus organizándose para, con sus restos de virus, invadir el espacio del gobierno nacional, efectivamente contagiar a Alberto Fernández para que se kirchnerice. Yo había pasado frente al Instituto Patria y lo había visto cerrado, pero llamé a la secretaria de Perrilli, en este caso, que tiene a cargo las llaves del instituto, y lo que me dijo que el Instituto Patria estaba cerrado con llave y candado desde el día que se decretó la cuarentena, es decir, el pasado 20 de marzo. El espacio donde supuestamente se desarrollan las múltiples operaciones de la vicepresidenta está absolutamente en penumbras y en silencio, pero pregunté más, y le pregunté por la gata Patria, porque hay una gata en el Instituto Patria, se llama la gata Patria, y me dijo, mirá, la llevamos a otro lado para que no sufra la soledad del poder. Bueno, ese lugar en donde, según Clarín, un domingo, es como una especie de lugar en donde hay 30 personas lucubrando estrategias, etcétera, etcétera, ese lugar está vacío. En donde, bueno, eso es,
no está el movimiento público de la vicepresidenta, como todo el campo de sentido que construimos tiene que ver con el movimiento de ella para que efectivamente la podamos describir en términos de invasión a la propiedad privada, al gobierno de Alberto Fernández, y sobre todo en esa lógica dejarlo a Alberto Fernández también en un lugar complejo, porque ¿cómo queda Alberto? Bueno, como alguien que no puede frenar a su vicepresidenta o está contagiada de kirchnerismo por ella, o efectivamente se siente impotente para esa operación. Bueno, todo eso circula todo el tiempo en los medios hegemónicos. Bueno, aquí tengo varias intervenciones en el chat del grupo, igual si alguien quiere tomar la palabra, solo avíseme levantando la mano. Además de saludar la actividad, y les agradecemos mucho, hay algunas cosas que te quiero leer para ver cómo te rebotan. Dale. Dice Rosana Cesaroni que la política comunicacional del gobierno cree que tiene muchas fallas y que no sé si está en construcción o no la están pensando, y refiere a Cristina Pérez, se inscribe en un campo más amplio por los intereses a los que responden. Dice, bueno, ¿cómo se enfrentan las falsas noticias? Lo traduciría yo. María Elisa Guea también habla de la falta de prueba, a veces es evidencia, un poco redundando entre aquello que decías. Y hay otra línea de preocupaciones, una que va en la línea de cómo operan las falsas noticias, y otras es qué impacto tiene eso en la, digamos, en la construcción de la democracia, ¿no? En el ejercicio del derecho a la información y la comunicación. La mala información, que también aparece en las redes sociales, dice Diego Rubaja, y el funcionamiento de los trolls, es decir, frente a esa suerte de geopolítica que parece global y a la vez local, no se podría decir que empieza en un lugar, sino que se va armando la burbuja también en las redes, ¿no? Que contribuye a la mentira y la instala socialmente. Hay muchas intervenciones vinculadas al ejercicio de la democracia, ¿no? ¿Cuál es la incidencia que tiene la circulación de las falsas noticias en la construcción de la democracia? Bueno, yo creo que tiene una importancia muy, muy fuerte, pues yo diría, en esta lógica hay una especie de cambio de cadenas argumentales por lo que podríamos llamar cadenas metonímicas. O sea, la cadena argumental tiene como, a mi juicio, algunas condiciones de producción, como es, por ejemplo, la adecuación al dato, o sea, algún nivel de empiria tiene que tener. Si bien hay toda una discusión pre-positivista acerca del estatuto del dato, es cierto que hay algo que podríamos coincidir, que es el dato. No es que hay toda interpretación, digamos, es la discusión entre Peirce y Baudrillard, ¿no? Que Baudrillard efectivamente llega a la idea de que es todo simulacro, y Peirce deja un lugar para efectivamente el nivel de lo objetual, de lo que efectivamente existe, más allá de que esté recorrido por una línea interpretativa. Entonces, en la cadena argumental hay una serie de condiciones de producción que hace que efectivamente esos argumentos estén bajo control de algún modo. Esto es, tienen que tener adecuación empírica, tiene que tener coherencia interna. Yo diría que estos son como, de cara hasta ahora, como dos elementos muy importantes de la cadena argumental. Es decir, tiene que tener coherencia interna, un argumento tiene que ser coherente con todos los otros, y tiene que tener adecuación externa, es decir, tener alguna relación con lo que está describiendo. Bueno, en la cadena metonímica eso desaparece. ¿Por qué? ¿Qué es una cadena metonímica? Es, nombro una cosa a través de otra cosa. Entonces digo, el frente de todos y todas
lo nombro como kirchnerismo, al kirchnerismo lo nombro como la cámpora la nombro como chavismo. Bueno, este pasaje por la cadena metonímica lo que hace es, en lugar de cargar conocimiento, lo que hace es carga emocionalidad. O sea, es alguien que pasa por esa cadena metonímica, pasa a ser objeto de odio. Por lo cual, estas cadenas metonímicas son grandes estrategias de producción de desprecio, odio, etcétera, etcétera. Muy bien, estas cadenas metonímicas funcionan con una lógica bastante similar a cómo funciona la lógica de un troll. Porque, ¿qué son los trolls? Los trolls lo que buscan es destrozar el intercambio online entre las partes que están interactuando. Es decir, el troll es un componente del intercambio comunicacional cuyo objetivo es suprimir desde adentro el intercambio comunicacional, porque básicamente son fuerzas de choque. No es que viene a alimentar una lógica de discusión argumental, que vendría a ser como la lógica de la democracia, digamos, ¿no? Más en sus versiones más racionalistas. Se juntan varios a discutir y cuáles son las reglas de ese proceso de discusión. Que haya cadenas argumentales. Bueno, un troll, y un troll en términos del troll digital como un troll hecho persona. Por ejemplo, Fernando Iglesias es un troll. Claro. Es una fuerza de choque. Es alguien que, es decir, es un protagonista de la comunicación en contra de la comunicación. Por ello, un troll lleva al extremo la sustitución de las cadenas argumentales por estos eslabonamientos metonímicos. Es decir, contribuyen a generar un campo discursivo donde los argumentos, como metodología común de construcción de sentido, prácticamente desaparecen. En algún momento todo termina en, vos sos partidaria de la yegua, y si nosotros caemos en esa lógica metonímica, diremos, y vos sos partidario del estafador. Y bueno, y todo termina ahí metido como en una lógica metonímica, digamos. Es decir, los trolls y las cadenas metonímicas tienden a funcionar por fuera de las reglas de intercambio argumental propia de las esferas democráticas, y por supuesto perjudican la esfera democrática. Los trolls tienen como objetivo quebrar, degradar o hacer replegar a las identidades opositoras a las que toman como enemigos. Y en ese camino, por supuesto, destruyen todo. Porque en esa lógica en donde la circulación de las ideas tiende a ser sustituida por la circulación del dinero, la esfera democrática debería ser una esfera lo más chiquita posible, o sea, donde haya el menor nivel de discusión pública. Hay una preocupación bastante común expresada por Robert, por María Elisa Guea, por Alejandra Benaglia, por Laura Fernández, J. Arcuri. Bueno, hay varias preguntas que están girando en torno, en primer lugar, de cómo desarmarlas a las noticias falsas. Es decir, hay por un lado esa preocupación bastante común por lo que veo que está apareciendo en el chat, y por el otro lado, que es un paquete bastante gordo de resolver, es como otros medios, los medios públicos, los medios, la prensa alternativa, dicen acá, o los medios alternativos, es decir, ¿cómo se lo ataca esto, ¿no? ¿Cómo se lo desarma y cómo se lo ataca? ¿Cuáles son las pistas para hacerlo? Yo creo que todavía es muy hipotético todo, porque tiene una velocidad tremenda de cómo opera, pero algunas pistas de cómo desarmarlos para empezar a pensar en estrategias comunicacionales y políticas que tiendan a crear otros sentidos posibles. Sí, a ver, primero hay un tema de la fake news y la posverdad, que repito, que yo me siento incómodo con ambos términos. Primero porque entiendo que no terminan de tener una definición precisa. Y por el otro lado, porque muchas veces se alimentan
dimensiones de nuestra práctica política que son inconvenientes. Por ejemplo, hay algunos dirigentes, inclusive del campo nuestro, que se sienten muy cómodos en esta idea de la verdad moderna, esta idea monolítica de una verdad cerrada sobre sí mismo, que también es un problema para la democracia. Bueno, lo que suele pasar es que la idea de posverdad les sirve mucho para recluirse sobre la idea clásica de verdad. Entonces, bueno, la posverdad... Como una mirada esencialista, digamos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ese esencialismo, el término posverdad lo está llevando, a mi juicio, entonces te dicen, es una posverdad. Y entonces, ¿cuál es la verdad? La que yo digo, ¿no? Y eso me parece tan nocivo para la lógica democrática como la posverdad, porque nos cierra de nuevo sobre lugares, efectivamente, como bien decís vos, Claudia, esencialistas, de la disputa por una verdad cerrada sobre sí, etcétera, etcétera. Por eso creo que hay que seguir dándole vueltas al tema. Para mí son términos complejos y, si ustedes quieren, en disputa de sentido, y está bueno trabajarlo lo más que se pueda. Ahora, en principio lo que uno puede decir es que la posverdad supone cierta desvinculación del campo de los datos en favor de un mundo de interpretaciones más o menos desreguladas, por decirlo de algún modo, y cierta sustitución del campo de la racionalidad por el mundo de las creencias y de las emociones. Esto también es problemático, porque uno podría decir, bueno, volvamos al campo de la racionalidad. Pero la verdad es que... El argumento, digamos. Claro, en parte sí, pero yo no diría solo, porque, a ver, no es necesario leer a Laclau y a Chantal Mouffe para saber que los componentes emocionales son muy importantes dentro de la lógica de la política. Entonces, esta cosa también de volver a un campo de la racionalidad plena tampoco me parece convincente. Pero bueno, dado que estamos en ese proceso, yo diría que una de las cosas que pasa con la posverdad es que el postulado es, algo es verdad porque creo en ello. Y no necesariamente dejo de creer porque no es verdad. Es como si fuera la lógica cartesiana modificada, es ya no pienso, luego existo, sino creo y por eso no pienso. Si creo, no tengo demasiada obligación de, listo, ya creo. Hay como un acceso automático a la verdad vía la creencia. Bueno, eso me parece... Sí, perdón. Justo Marina acaba de hacer una pregunta que se vincula con eso. Dice, los medios mienten o nos mienten. Sin embargo, mucha gente reproduce los discursos y los utilizan como propios, ¿no? Casi como verdades naturalizadas que circulan y que pensaba en una muy sencilla. La pandemia viene de un murciélago, ¿no? Vino de un bichito de allá de China y de repente todo el planeta se contagió. Claro. ¿Cómo se desarticula ese embrollo? Dice ella, ¿no? Eso lo puede decir. Mi mamá también dice acá, yo estoy en la casa de mi mamá, ¿no? Y dice, Claro. ¿cómo se desarticula la mentira? Acá la gente está pensando que el virus también se puede contagiar aunque estés a 2 metros, y empieza a circular, y se hace brutal, ¿no? La configuración de las mentiras y no podemos inocentarlas. Bueno, a ver, mezclando con la pregunta anterior, yo creo que como estas cadenas metonímicas tienen poca... de algún modo se desvinculan en parte de esos grandes procedimientos de la producción argumental, que es la adecuación al hecho y la coherencia interna. Una de las primeras cuestiones me parece es estar muy atento a eso. Porque además es bastante fácil ubicarlo. Yo tengo un ejemplo que lo estoy buscando mientras estoy hablando con ustedes, que para mí fue muy
muy explicativo de esto, que es el siguiente. Acá lo encontré. En esta cadena interpretativa, ¿no?, de la vicepresidenta como alguien que avanza y contagia kirchnerismo a todo el resto de la coalición, y por lo tanto arrincona a Alberto Fernández, etcétera, etcétera, necesitan encontrar algún nivel de adecuación al hecho. Porque en algún momento tiene que haber adecuación al hecho. Porque efectivamente, si ustedes quieren esto que yo estoy describiendo como cadenas metonímicas por un lado y como cadenas argumentales, son tipos ideales, ¿no? Después hay un cruce entre ambas cosas. Entonces, en algún momento esa cadena metonímica necesita tener efecto de demostración, necesita tener adecuación al hecho. Bueno, a veces en ese procedimiento de adecuación al hecho vuelven a mentir. Entonces, doy un ejemplo. Luego del nombramiento de Fernanda Raberta en la ANSES y de Andrés Larroque en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, ahí los medios hegemónicos empezaron a sumar y restar para intentar probar matemáticamente la expansión del cristinismo en el organigrama estatal, ¿no? Entonces, lo que decían los medios hegemónicos es, el cristinismo avanzó 2 lugares o 2 casilleros en el organigrama estatal, ¿no? Entonces, calculadora en mano, uno dice, en la provincia de Buenos Aires había una cristinista, Fernanda Raberta, que fue suplantada por otro cristinista, Andrés Larroque. En el ANSES había alguien que fue puesto por Cristina, no es alguien que venga del cristianismo, pero fue puesto por Cristina, Alejandro Banoli, que fue suplantado claramente por otra cristinista que es Fernando Raberta. Por lo cual, -1 más 1 es 0. Y -1 más 1 es 0 igual, o sea, el resultado es 0, no hubo ningún avance sobre el organigrama estatal. Sin embargo, ustedes fíjense, la lógica de funcionamiento entre lo metonímico y lo argumental es que se termina sosteniendo la hipótesis general, esto es, el avance del cristianismo, sobre datos que si uno los mira en profundidad, no están adecuados al hecho que están describiendo. O sea, porque los datos dicen otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que me parece que estoy lejos de poder aconsejar algo? Simplemente reflexiono en voz alta con todos ustedes y todos ustedes. Creo que primero, sabiendo que ellos se van más hacia esa lógica metonímica de construcción de odio, en la cual nosotros no tenemos que caer, lo peor que nos puede pasar es reproducir esa lógica metonímica, y ahí sí estoy seguro de eso. Me parece que lo que tenemos que ver es cómo esas operaciones que ellos tienen problemas para hacer, como es la adecuación al hecho, como es la coherencia interna, como es que el relato global coincida mínimamente con lo que se está describiendo, es todo el tiempo efectivamente crear ciudadanía comunicacional con eso. Es lo que plantea la Defensoría del Público, que ahora va a estar de nuevo activa, que es efectivamente construir ciudadanía comunicacional. O sea, es ver, alertar sobre los modos de construcción de estos relatos, que yo tengo cientos de ejemplos, no los quiero aburrir, pero es bastante fácil ubicarlos. ¿Alguna voz quiere hacerse escuchar? Vamos a tener el espacio hasta las 7:30, nos quedan 20 minutos, llevamos 1 hora de conversación con nuestro querido compañero Daniel Rosso. Yo traté de sintetizar bastante las preguntas y las intervenciones, así que si alguien quiere comentar algo, tendríamos un espacio de 20 minutos como para preguntar inclusive en voz alta. Solo tienen que, ahí donde dice reacciones, levantar la mano y enseguida abrir el micrófono. Abrimos el micrófono. A ver, hay mucha gente con ganas. Aquí. Tiene la palabra Sebastián Salgado, que tiene el nombre sustituto del hijo de Vincent. Hola Sebastián, profesor Sebastián Salgado,
es un periodista de internacionales, ha pasado por Telesur, por Hispan TV, por muchas experiencias de periodismo de cobertura internacional en Medio Oriente. Y bueno, también tenemos el orgullo de que sea profesor de la Tecnicatura en Comunicación Popular de nuestra facultad. Así que bueno, Sebastián. Gracias, Claudia. Daniel, también, la verdad que un gusto escucharte, disfrutando muchísimo tu charla. O sea que justamente con un grupo de periodistas, hoy nos llamaba mucho la atención un fake del día de hoy, que es básicamente, seguramente muchos lo vieron, un grupo de médicos dentro de un quirófano rindiendo una especie de homenaje a un médico muerto, y en Argentina circulaba como que hacían este homenaje por un médico en la provincia del Chaco, pero en realidad la foto pertenece a un homenaje por un médico también muerto por coronavirus en Honduras. Claro. Y nos costaba tratar de entender a quién puede llegar a beneficiar, digamos, un fake como ese. Porque hay algunos que uno le va encontrando el camino de decir, bueno, este viene de este lado, puede generar esta reacción. Pero un falso homenaje a un médico que no fue en una especie de reverencia de sus compañeros dentro de un quirófano nos llamó mucho la atención, y es a través de una foto, ¿no? Sí, yo creo que esas operaciones tan evidentes solo podrían circular con éxito en un sistema absolutamente concentrado de medios. En la medida que el sistema argentino es de posición dominante y es de alta concentración, pero no es totalmente concentrado, efectivamente sufre el cotejo del resto de los medios, ¿no? Y el del mundo de las redes sociales también. Como ustedes saben, en las redes sociales hay un proceso de ciudadanía en donde, si bien yo estoy lejos de creer que eso sea como el gran campo emancipatorio, sí me parece que tiene funciones críticas. Entonces algo así efectivamente rápidamente es visto. Por eso me parece que la lógica de los grandes medios tiende a sofisticar sus estrategias de construcción metonímica. O sea, que no sean tan fácilmente deducibles. Por lo menos eso me parece. ¿Alguna otra mano levantada? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Hoy haciendo circular mucha gente, casi 100 personas tenemos, no me diga que con tanta militancia comunicacional acá nadie quiere tomar la palabra, porque no les creo. Pablo Belic. Hola, buenas noches. Igual veo que Laura Yaconis tiene la mano levantada. Yo no sé cómo se puede no hacer lo había visto. Laura. Laura, si querés habilitar el micrófono. Pues está como congelada. Sí, ahora sí. Bueno, mientras esperamos a Laura. No, sí, bueno, muchas gracias, Daniel. La verdad es que excelente la propuesta de la charla y el momento también, digo, para esto que se viene. Mi pregunta es en relación al periodismo, digamos, cómo también de alguna manera este tipo de acciones lo que buscan hacer es destruir el periodismo, digamos, que es una acción que vienen realizando hace tiempo, entendiendo que el periodismo es justamente una herramienta de lucha de los pueblos, de movilización de sus verdades, y digamos, ¿qué pensás al respecto? Porque pensaba en esto que decía recién Sebastián. No sé si vieron Years and Years, no sé si es el momento para verla, pero digamos, cuando aparece esta idea en que incluso digamos, donde ya no existe, es imposible pensar los parámetros de verdad, y bueno, lo pensaba en relación al ejemplo que planteaba Sebastián. Como, bueno, de alguna manera lo que están haciendo es destruir cualquier tipo de contrato que se pueda establecer entre el público y el periodismo. Uh-huh. Sí, efectivamente. Bueno, por eso hay ahora en curso, y sería interesante seguirlo sistemáticamente, cierta... ¿Hola? Sí, adelante, ya lo silencié. ¿Estamos? Sí. Bueno.
No, lo que decía es que va a ser interesante seguirlo en el próximo tiempo. Hay dirigentes de medios que se dan cuenta de esta crisis de credibilidad a la que pueden llegar. Un caso es claramente el de Fontevecchia. Fontevecchia es quien más argumenta sobre la necesidad de volver al viejo esquema liberal de las esferas separadas, ¿no? Ustedes saben, a ver, el planteo liberal de que una democracia no funciona si la esfera judicial, la esfera periodística, la esfera económica no funcionan de algún modo separadas de la política, ¿no? O sea, en todo caso, en esa lógica más liberal, y también menos democrática, porque también otra cosa es que en general hay un continuo entre lo liberal y lo democrático, y no necesariamente hay continuidad, y hay componentes de lo liberal que se continúan y hay componentes que no. Por lo cual, en este elemento más de la infraestructura liberal, si ustedes quieren, del Estado, quizás también de lo republicano, hay una idea de que hay que separar esas esferas. O sea, vendría a ser los falsos liberales, como los de La Nación, y los nuevos liberales, como el caso de Fontevecchia, que dice, che, esto es un desastre. Hay que volver a separar las esferas. Inclusive, hay una cosa, hace poco, leyendo el libro de Stiglitz, Capitalismo Progresista, me llamó mucho la atención cómo Stiglitz también plantea en el contexto de la era Trump la necesidad de volver a separar fuertemente las esferas. O sea, inclusive llega a decir, o sea, una democracia no funciona sin la esfera del periodismo y la esfera de la justicia como productoras autónomas de verdad. O sea, si ahí no hay verdad, la democracia no funciona. Bueno, entonces, hoy tenés vertientes como Fontevecchia, que no es que le tenga gran estima, pero marco la diferencia con relación a otro, que lo que dicen, che, refundemos esto. Después Fontevecchia es el gran autor de una de las operaciones más fuertes de la época macrista, una especie de construcción de sentido transversal que, rápidamente lo digo porque me parece importante, que es generar condiciones para la instauración de la pospolítica en la Argentina. A ver, ¿qué es la pospolítica en la lógica de Chantal Mouffe? Es un régimen político, no es necesariamente la palabra régimen, pero bueno, vamos a dejar régimen político, que lo que hace es sacar el conflicto de las relaciones políticas y sociales. O sea, ¿se acuerdan esa idea del macrismo de vamos todos juntos, somos un gran equipo, somos todos y todas? Bueno, es esa idea de una sociedad sin conflicto. Es aconflictual, ¿no? Esa es como una de las ideas. Obviamente ante el kirchnerismo, que es igual a conflicto, ¿no? En esa lógica. Bueno, ¿cuál fue la operación, a mi juicio, para sacar el conflicto de la sociedad argentina? En términos ideológicos, ¿no? Bueno, consistió en trasladar el conflicto de la estructura económica y de la estructura política y social de la Argentina, trasladarlo desde ahí a la psiquis de sus principales dirigentes, gobernantes. Entonces el conflicto dejó de ser algo que estaba en la estructura de la economía y la sociedad y pasó a estar en la psicología de los dirigentes kirchneristas. Por lo cual, desde esa lógica, si se sacaba del Estado la dirigencia kirchnerista, se sacaba también al conflicto. Bueno, Fontevecchia con la revista Noticia hizo más de 5 tapas con Cristina, como decían, bipolar, con la enfermedad psiquiátrica, etcétera, etcétera. Habría que construir ahí una figura que era efectivamente la portadora del conflicto. Entonces, se la sacaba ella, se sacaba el conflicto, lo que quedaba es ese escenario sin conflicto, que era la pospolítica, ¿no? Y que, y que Fontevecchia fue un actor central de ese proceso. Bueno, ahora lo que dice es, nos volvamos a la separación de las esferas. Acá hay una esfera que es la del periodismo, que tiene que funcionar autónoma, tiene que funcionar libre de política.
¿no? Porque si politiza, lo que hace es caer el discurso informativo, que como ustedes saben, el discurso informativo, en términos globales, es el discurso del equilibrio de todas las partes, de la síntesis más objetiva posible, etcétera, etcétera. Entonces, el modo es volver a esa separación de las esferas. Ahora, el problema es que dicen eso cuando está explotando en la esfera pública una metodología de construcción de sentido transversal por todas esas esferas juntas. Esto es, servicios de inteligencia que producían operaciones, políticos que los llevaban a los medios y que a un sector del periodismo amplificaba, y que la justicia tomaba en términos penales. Por lo cual, todas esas esferas que hoy están planteando que tienen que separarse, durante toda una etapa de la Argentina funcionó de modo transversal y unificada, alguna vez va a haber que escribir la historia comunicacional de Elisa Carrió, entre otros. Porque Carrió no queda claro que sea alguien de la política, es más un habitante de esta línea transversal. Es alguien en contacto con los servicios de inteligencia, es alguien que opera en la justicia, es alguien que opera sobre el periodismo, y que entonces, más que ser de la política, es de esa lógica transversal de producción de relatos falsificados. Brutal, brutal. Había que escribir esa historia. Sí. Muy, muy enunciativa y muy representativa de esa línea argumental. Tengo otro periodista, el profesor Carlos Milito, periodista, locutor, también muy querido de la radio y de la casa, para formular una pregunta. Estamos en el mes del periodista, a raíz de lo cual hacemos esta conversación y que por eso no lo habíamos mencionado. Es parte de las conversaciones del mes de nosotros, muchos de nosotros. Total. Carlitos. Gracias. Y mi pregunta, yo creo que estamos desarrollando, tiene que ver con que hubo un resultado electoral. No se escucha. Satura un poco, Carlitos. Hola. A ver ahí. ¿Ahora me escuchás? Hola, hola. Se escucha un poco mejor. Está como un poquito barrido. Bueno, debe ser acá mis zapatos. Si no se escucha bien, lo dejo, no hay problema, ¿eh? No, me lo puedes grabar por mensajito y yo te lo hago escuchar al aire. Ahora te lo paso. Un mensaje y enseguida lo formulo. Tengo una pregunta también por mensajito que dice la profesora Silvia Zapico, escritora, y que ha trabajado mucho en la línea de la escritura, junto al profesor Ulises Cremonte, que también forma parte de nuestra facultad, que dice, por otro lado, los medios hegemónicos impugnan cualquier otro tipo de discurso basado en las cadenas argumentales, intelectuales críticos e incluso científicos y científicas. Entiendo que hay ahí una preocupación por desacreditar cualquier tipo de línea argumental que tenga asiento en lo científico, ¿no? Bueno, sí. Yo doy un ejemplo, entre muchos otros, que puede servir como horizonte, que es lo que yo llamo el juez Ramos Padilla, y le podríamos llamar la retórica del dato en Ramos Padilla. Porque, ¿qué es lo que se intentó hacer con Ramos Padilla? Kirchnerizarlo. Porque kirchnerizarlo era la operación previa a ponerlo dentro de esa cadena metonímica. Se lo kirchnerizaba, después se lo camporizaba y después terminaba en Venezuela. Bueno, ¿y cuál es esa lógica? Esa lógica es deslegitimar la investigación que estaba haciendo, colocándolo a él en el campo justamente destituido, entre comillas, del kirchnerismo. El argumento es el siguiente: si Ramos Padilla actúa políticamente, entonces no está persiguiendo la verdad, porque lo que rige es esta idea de la esfera autónoma, liberal. O sea, si se está diciendo la verdad es porque se está en una esfera autónoma, que es la esfera de la justicia. Si eso se politiza y no hay verdad, porque efectivamente se ha construido ahí un enorme campo de sentido en donde política es igual a no verdad. Justamente devenida de esta lógica de que las esferas que producen verdad son
fundamentalmente la justicia y el periodismo, y entonces, Claro. si ahí hay política, no hay verdad. Entonces, en esa línea, política y verdad son incompatibles, porque lo que hay dentro de las esferas separadas de la justicia y el periodismo, cuando funcionan bien, es profesionalidad. Para ellos esas esferas son efectivamente territorios sin política. Por eso el modo de destituir a los protagonistas de estas investigaciones es sobrepolitizándolos. ¿Mm? Bien, la potencia argumental de Ramos Padilla consistió en que desarrolló su tarea como juez en el mismo campo de sentido que defienden los que sostienen los criterios de sustitución de la política por la profesionalidad. ¿Mm? ¿Cuál fue la retórica del dato de Ramos Padilla? Les dijo, está bien, ustedes reivindican la profesionalidad y la autonomía de la esfera de la justicia, bueno, yo soy el mayor profesional de todos, y me voy a tener al dato y al dato y al dato, y no voy a hacer ningún, pero lo han buscado para que dé interpretaciones de todo tipo, y él no se movió de ese lugar, porque justamente tenía que reconstruir un lugar de enunciación que es el de un juez que actúa con absoluta independencia, ¿no? Entonces, lo que hizo fue poner en escena un poder técnico orientado por sus convicciones individuales, y en esa perspectiva Ramos Padilla tuvo un cuidado estilístico al máximo sobre cada uno de los datos que utilizaba, que ningún dato pudiera ser puesto en esa cadena metonímica. Es como una lógica más defensiva, si ustedes quieren, y bueno, ustedes lo habrán escuchado muchas veces, no da por probado nada, mantiene rescatable el principio de inocencia, argumenta y al mismo tiempo fija los límites de sus propios argumentos, eso no me conta, eso no está probado, todo el tiempo en la lógica del otro. Bueno, como ustedes saben, la vida pública es siempre la disputa por la invención de nuevos lenguajes. Entonces, la maquinaria de producción de denuncias en serie en base a un primer eslabón fantasmagórico, en donde nada menos que estuvieron los servicios de inteligencia, corresponde oponerle, yo creo, la justa retórica de los datos y de un actor central para la verdad en la Argentina, que son los organismos de derechos humanos. Si ustedes me dicen a mí cómo luchar contra las fake news, yo creo que hay que ponerse, no necesariamente en esta ficción de las esferas autónomas, de la justicia, del periodismo, etcétera, sino en la gran producción estructural de verdad en la Argentina, con su consigna de memoria, verdad y justicia, que fueron los organismos de derechos humanos. Ahí me pararía. Acá va Carlos Milito. Mi pregunta iba en este sentido, ¿cómo triangular el resultado electoral con todo lo que estamos charlando? Es decir, frente a un aparato comunicacional fortalecido en el gobierno de Macri, que lo financiaba, cómo triangular eso con el sentido de un sujeto colectivo, en todo caso en función de una política que entiende que debe reformularse para poder dar batalla y tratar de obtener un triunfo en una batalla electoral y discutir con las políticas neoliberales. Ahí a mí me parece que hay como una triangulación donde hay un sujeto colectivo, donde hay una política que se explicita, que establece un frente, que establece una serie de condiciones, con una decisión táctica de Cristina, que permite eso. Y a mí me parece que ahí estuvo la política, ¿sí? Un sujeto colectivo que negocia sentidos y que filtró parte de estas estrategias de fake news, que no terminaron de afectarlo de todo, y que permitió una situación nueva, sí, una situación mejor, tanto para mejorar las condiciones materiales como para... Escucho bajito, pero ¿llegaste a escucharlo, Daniel? Medio entrecortado. Si ustedes escucharon bien... La preocupación de Carlos, no sé si... Carlos, no sé si me escuchás bien ahora. Ahora perfecto, ahora perfecto. Se escucha bárbaro. Bueno, lo reparé.
Ahora sí, ahora sí. No, gracias, Muy bien. Daniel. Disculpen. No, yo lo que te quería agradecer mucho por las puertas que nos abrís para pensar, y lo que quería era ver si se podía triangular el tema de la política, porque hubo una decisión estratégica que permitió un triunfo electoral y, bueno, y negociar poder de otra manera, mejorar algunas condiciones de nuestro pueblo. Ahí hubo unos políticos que decidieron en función de lo que conversaron con su pueblo, me parece. Hubo un pueblo que negoció sentidos también con ellos y con los medios de comunicación y filtraron muchas de esas fake news y que generaron una nueva situación. Lo que de alguna manera a mí me interesa pensar es eso, si se puede, ¿no? Ese sujeto colectivo, la alta jerarquía de una decisión política y una política eh, que nos permite estar en una nueva situación, tanto en el campo material, me parece, como en el espacio simbólico de donde son estas conversaciones y estas charlas, porque creo que hay que darle alguna batalla, como le estamos dando, a las ideas de las fake news, ¿no? Que ahora dicen que será una pregunta para otra reunión contigo, pensar el tema de la deep news, ¿no? Sí. También como un problema. Que me parece que ahí también hay algo que avanza, ¿no? Que está avanzando y un poquito, no sé si es más complejo o no, por lo que leí. Entonces, pero en primero el principio, la más preocupación que tengo ahora, a ver si me podés contestar algo, es eso, ¿no? Que hubo ahí, porque me parece que ahí hubo algo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A ver, inclusive se engancha con esto de que hay bastante crítica hacia el modelo de comunicación de Alberto Fernández, de presidente, y yo la verdad que todo el tiempo estoy tratando de no ser injusto, porque uno lo ve al tipo haciendo un esfuerzo tan descomunal, y me parece que lo principal, en línea con esto que vos decís de el triunfo de la política, yo decía después de ganar la elección que habían ganado los profesores, ¿no? Porque había ganado el profesor Alberto Fernández, había ganado el profesor Axel Kicillof. Es decir, ¿qué quería decir? Que había ganado un modo argumental de la política, ¿sí? En detrimento de esta lógica más metonímica. A ver, no fue un triunfo menor, porque Alberto Fernández le ganó a todas las fake news habidas y por haber y construidas como líneas de interpretación durante 4 o 5 años. Entonces, el triunfo que hubo ahí, fue un triunfo político y un triunfo político-cultural. No menor, para nada. Ahora, lo que pasa es que algunas de las críticas que hay es que la comunicación está muy concentrada en Alberto, etcétera, etcétera, y puede ser que eso sea así, y puede ser que se requiera algún tipo de tareas ahí en términos de diversificar más la comunicación. Ahora, cuando vos tenés un comunicador como Alberto Fernández, que además está luchando política y culturalmente contra el modelo metonímico, con ese modelo de la fake news, con el modelo emocional de los trolls, etcétera, etcétera, y que está intentando reponer la racionalidad en la esfera de la política y que se vuelvan a discutir argumentos. Hoy no tenemos tiempo, pero todo este tema de Vicentín, la cantidad de operaciones que hay, pues yo le podría decir, el volumen de operaciones es proporcional a el volumen de capital concentrado que afectás. O sea, la cantidad de operaciones discursivas que hubo durante las últimas 2 semanas es notable. Es para escribir un libro directamente, en donde hay una cosa muy loca, porque por un lado el discurso de los grandes medios lo que hace es vigilar la distancia del Estado con la economía. O sea, la cosa va bien si ese discurso de los medios concentrados y del gran empresariado lo que hace es poner como una especie de valla perimetral, distancia perimetral a la relación entre el Estado y la economía. Pero resulta que cuando el Estado aparece pagándole los sueldos, ahí está todo bien. Por lo cual hay un efecto de caída del principio de contradicción en esos discursos que también es necesario estudiarlos. O sea, ¿por qué no rige el principio de contradicción ahí en muchos casos? Ustedes dirán, bueno, porque es el único discurso que se escucha. Bueno, esa es la dimensión del medio concentrado. Pero debe haber otras cosas que es
que es necesario ver. Entonces, por supuesto que la política tiene que ver, y digo esto al final, ahí hay una serie de profesores de distintas universidades que están planteando institucionalizar una especie de cuerpo colegiado o consejo orientado a la ética y la responsabilidad del tratamiento de la información pública. Es decir, una especie de gran plataforma pública, no solo estatal, como una especie de el AFCA antes que lo gubernamentalizaran, que sea como una especie de mirada de lo público sobre el funcionamiento, sobre el mal funcionamiento de los medios y también de las redes. Bueno, plantear eso, que yo creo que hay que plantearlo, va a llevar a una discusión igual o peor que la ley de medios, porque lo que se va a plantear de nuevo es la autonomía de la esfera periodística. O sea que no hay ningún elemento exterior que pueda intervenir sobre la esfera periodística, porque en todo caso la libertad de expresión es la autonomía absoluta de la empresa para decir lo que quiera. Pero yo creo que hay que avanzar en esto que están planteando de creación de un cuerpo colegiado, de algún modo visibilización, seguimiento y visibilización de estos temas para que haya algún tipo de control público sobre lo que hacen. Bueno, estamos ya en las 7:30 y quería habilitar también el micrófono para Javier Romero y para Mario Krieger, y si les parece, vamos a ir concluyendo. Respetar la hora, y también a Daniel para que tenga muchas ganas de volver a estar con nosotros en breve. Pues realmente los aportes son muy sustanciosos, probablemente por el trabajo que cada quien tiene y las militancias que ejerce y lo importante que es como tema, pero también como problema a resolver estratégicamente. Javier, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, felicitaciones, por supuesto, como siempre, a la... ¿Cómo le va, profe? Qué gusto ¿Cómo verlo. ¿Cómo están? Bien, igual, che. Felicitaciones a la facultad, como siempre, por habilitar este tipo de espacio donde se debaten cosas tan importantes para todos nosotros, para la profesión, pero sobre todo para el país, ¿no? Porque la verdad que estas son discusiones, me parece, nodales, centrales. Bueno, y un saludo especial y afectuoso para Daniel, que me honra con... ¿Qué haces, profe querido? ¿Cómo estás? Vos sabés que me había quedado enganchado, bueno, son 30 cosas, porque viste, vas pasando y te vas enganchando con una, con otra, pero digamos, esa última parte, donde vos hablás sobre esta estrategia de algunos sectores de la comunicación o de las empresas periodísticas están tratando para salvar un poco las papas frente al enchaste que tienen los medios, tratan de ver cómo los separan, ¿no? Y hablaste esto de Fontevecchia y esta idea de separar al periodismo de las esferas, ¿no? Esta teoría liberal. Y yo digo, ¿hasta qué punto lo que ellos pretenden es un sistema donde se cristalice lo anterior, que no era bueno en general para los sectores populares, ¿no? Porque lo que se cristalice cuando ellos son los dueños de las voces. Me parece que un poco eso es lo que pretende. Creo que es una pelea que tiene pérdida de antemano, no hay manera de que pase, de que suceda algo por el estilo, no sé qué pensás vos. Sí, Javier, lo hemos charlado varias veces, estoy totalmente de acuerdo con vos. El tema es que, primero, yo creo que ir hacia ese modelo de la separación de las esferas es una gran ficción, por lo menos en términos generales. A ver, cuando yo digo de esto, el riesgo de decir, bueno, entonces politizamos todos los espacios. No digo eso. Lo que digo es que, por supuesto, se necesita rigor profesional. Nadie está diciendo eso. Nosotros, es parte de nuestra definición política el rigor profesional. Lo que difícilmente pase es que en una estructura capitalista las esferas de producción de verdad se institucionalicen y funcionen por fuera de la política. Yo creo que cuando se termina planteando la ficción republicana de la independencia absoluta de las esferas, es cuando más esas esferas se terminan politizando. De hecho, sería muy largo explicarlo ahora, pero solo pongo el título. García Linera plantea
un concepto que es el de fetichismo estatal, que es muy interesante, que es algo así como el mundo al revés de María Elena Walsh. Lo que dice él es que en algunos discursos del neoliberalismo, y el caso de Macri lo fue, lo que decía estaba justamente invertido con lo que hacía. Entonces decían república y efectivamente colonizaban todas las esferas de la república. Decían hambre cero y resulta que produjeron la mayor cantidad de pobreza en la Argentina de los últimos años. Entonces, me parece que hay que ponerse más allá del fetichismo estatal y decir, bueno, a ver, la política es un proceso transversal y va a estar en el Estado, no es posible que no esté. Para eso existen los equilibrios entre los poderes, pero caer en la ficción de la contradicción entre verdad y política me parece muy nocivo. Efecto también sobre otras esferas. Si eso coloniza el campo de la academia también es nocivo, porque considerar que hay una contradicción entre política y verdad lleva al aislamiento también. Por lo cual, bueno, de todos modos, a ver, yo quiero aclarar una cosa para todos y todas. Yo pienso estas cosas de forma urgente sobre la práctica, por lo cual es probable que dentro de 2 semanas alguna de estas cosas la esté reformulando o lo discuto con otros compañeros y lo pienso de otro modo. Hay que aprender, me parece, a producir conocimiento en proceso, ¿no? Y bueno, para producir conocimiento en proceso, lo que hay que tener es una alta capacidad de desprendimiento sobre lo que uno mismo piensa. Porque además los que creemos que el conocimiento se produce colectivamente, también, en mi caso, creemos que se construye en el proceso de las relaciones sociales en donde uno está. No es quedándose en su casa y en un lugar alto para que nadie los moleste. El conocimiento necesita ser molestado, no hay conocimiento sin molestia. Por lo menos es mi experiencia. Bien, me parece, a Claudia no la veo. Mario Daniel. José Krieger había pedido... Me había dado la palabra a mí, tomo la palabra. Bueno, primero, digamos, como siempre, Daniel es muy estimulante y muy lindo todo el temario y la convocatoria. De las últimas palabras tuyas, sobre las contradicciones, digamos, del macrismo, que decía una cosa y hacía otra, bueno, eso es permanente en ellos. Yo creo que quiero retomar una vieja frase de Perón que decía, cuando tuve todos los medios a favor, me derrocaron. Y cuando tuve todos los medios en contra, gané. O sea, hay un tema de la realidad que vos no podés tapar el sol con un dedo, dice una vieja frase. Entonces, digamos, la crisis de la Argentina era tan grave que, digamos, evidentemente, digamos, la derecha perdió, sobre todo también por una maniobra estratégica de Cristina, que lo supo elegir Alberto, que supo unir el peronismo, digamos, al correrse ella al centro del dispositivo, el peronismo se une. Y digamos, todas las facciones en que se había dividido, volvieron a estar unidas y volvimos a estar en un porcentaje histórico de resultados que tuvo Perón, que tuvo Cristina, que tuvo Néstor, etc. Punto, un comentario. Pero yo quería ir a otra cosa, una reflexión un poquito más allá. Porque, digamos, esto que se está describiendo hoy acá, y el tema de las fake news, está en crisis en el mundo, no todo acá. Digamos. Miremos a Trump y miremos todo este tipo de cosas. Y la segunda cuestión es que estamos en un marco de una pandemia y veníamos en un marco de una fuerte, en el mundo, no estoy hablando de la Argentina, de una gran crisis de legitimidad de los sistemas políticos. Basta ver lo que pasa en Europa, etcétera, las derechas europeas, y bueno, para no abundar en eso, mismo Estados Unidos, mismo las últimas elecciones en América Latina, excepto la de Argentina y tal vez la de México. Y el periodismo no escapa a esto. El periodismo está en fuerte crisis de legitimidad. En Argentina más recientemente, pero en el mundo te diría que hace los últimos 10 o 20 años que está en crisis de legitimidad.
y digamos, la población no cree en el periodismo. Esto es una cuestión en el mundo, ¿viste? Hoy creerán en la ciencia, en los doctores, en otro tipo de cosas, pero en el periodismo no se cree. Entonces, y la otra cuestión que acá me parece que esta pandemia está poniendo, entre muchas cosas que pone al rojo vivo, como la injusticia social, pero también está poniendo al rojo vivo la capacidad de interpretación de los liderazgos de las poblaciones y de cómo cuidar esas poblaciones. Los políticos en el mundo, incluido Alberto Fernández, pero la Merkel u otros tipos de políticos, la de Nueva Zelanda, etcétera, muchas mujeres, que han salido bien paradas, tiene que ver que interpretan el cuidado de la salud de esta gente. Y obviamente van a salir mal parados Trump, Bolsonaro, Piñera y miles más. Incluso mal parados hasta de distintas ideologías, ¿viste? Porque también salen mal parados la derecha italiana y la socialdemocracia española, ¿no? O sea, depende de lo que vos hagas. O algunos que más o menos se han dado vuelta en el aire como Macron, o otro que es un horror como el inglés Boris Johnson. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, digamos, se está construyendo socialmente una nueva legitimidad política, por un lado, y dentro de esto me parece a mí que vamos a empezar a ver también una nueva legitimidad de esto que Daniel llamó la verdad, la no verdad, el relato, y muchas de estas cuestiones que se empiezan a falsificar. Porque, por ejemplo, hoy estamos en el medio de este relato de, abramos la economía, abramos, pero mientras decimos ese relato, que es lo que está diciendo la derecha y el PRO especialmente, y la derecha y el PRO más, al mismo tiempo la curva sube, los casos suben, los muertos suben, y la gente empieza a tener miedo. Entonces, es esta relación entre este relato y una realidad, o si lo quieren ustedes, entre esta metanimia y la racionalidad, o entre la emocionalidad y la racionalidad, que finalmente termina falsificando estas cosas, porque, digamos, los muertos se cuentan. Y me parece que acá estamos viendo la punta de algo nuevo. Yo lo que quisiera es incitarlos a pensar, no es que tenga yo la solución a esto, sino incitarlos a pensar no solo lo que venía, no solo lo que estamos viendo, sino lo que va a venir, que me parece, como en tantas otras cosas, por ejemplo, el rol del Estado, la justicia social, el estado de bienestar, las demandas, bueno, hay muchas cosas que vienen después de esto. Me parece que en este tema discutiendo hoy, es posible que haya lugar para un paradigma distinto. Y como ustedes son los que están en este tema, los invito a pensar, como decía Daniel, despojados de todo preconcepto y mirando hacia adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias, querido profesor Mario Krieger, que junto con Juan Carlos Herrera, que también lo veo por aquí, publicaron un excelente libro que se llama La legitimidad en los sistemas políticos, que justamente tiene mucha relación con esto que estamos discutiendo, porque el tema sería que estos relatos falsificados deberían producir una tensión o una crisis de legitimidad en los sistemas que lo promueven. Porque también por ahí leí, y me parece importante aclararlo, que cuando estamos hablando de medios hegemónicos, no estamos hablando solo de los medios. Justamente por eso le agregamos el término hegemónico. Estamos hablando de la configuración política, económica y social de esos medios. Ustedes saben, por ejemplo, el Grupo Clarín, que tiene integración vertical, horizontal y también por conglomerados. Esto es integración horizontal porque Clarín es del mismo propietario de Canal 13 que TN, que muchos diarios provinciales, o sea, es integración por rama de producción. Integración vertical porque el producto final
está en la misma empresa que produce el insumo. Papel Prensa produce el papel, Clarín es como su producto final. Tenía Suar como productora, como insumo de Canal 13 y de TN, bueno. Y por conglomerados, porque un grupo como Clarín está fuertemente integrado con otros sectores de la economía. Por ejemplo, uno de sus directivos está muy metido en la industria arrocera, otro en la industria agropecuaria, en la producción agropecuaria. Por eso también la posición ante Vicentín, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de producción de líneas de falsificación, estamos hablando de medios hegemónicos en el sentido que expresan a estructuras muy diversificadas de tipo económica, que no termina en la rama de producción periodística, sino que la excede. Lo que te dirían ellos es que ellos son tan profesionales que pueden mantener su autonomía profesional de los mismos sectores económicos que lo integran. Bueno, el día que prueben eso, ganan un premio Nobel, ¿no? No hay modo de que tengan terrible aparato y que no lo usen para sus intereses sectoriales. Entonces, cuando hablamos de medios hegemónicos, no solo estamos hablando de medios, estamos hablando de ese dispositivo integral, digamos. Bueno, Daniel. la verdad que se vuelve súper sustancioso y la verdad que seguiríamos mucho más tiempo. Yo creo que este es un tiempo para pensar, para hacer, también para activar. Nosotras y nosotros los que estamos acá somos activistas. Hay muchos estudiantes egresados, inclusive de la carrera de Comunicación Social, la licenciatura, la Tecnicatura en Comunicación Popular. Somos activistas, pero también nos provoca todo lo que dijiste, Daniel, a adquirir herramientas de trabajo para poder encararlas con un amparo teórico también. Y no tenerle miedo a eso, sino que teorizar es intervenir, es reflexión actuada, ¿no? Es militancia de la verdad también. Y para nosotros en nuestra facultad es muy importante poder hacer de eso una herramienta de compromiso por la justicia social. Así que, nada, quería decirles que a todos y a todas, muchas gracias. Ojalá estemos a la altura de la continuidad que nos ha planteado Daniel, porque bueno, nos deja la vara alta y esperemos no decepcionarles a todas y a todos. Gracias, Daniel, muchas gracias. Está grabada esta clase, esta charla, este conversatorio. Muy buenas las preguntas, además de las intervenciones, se quedaron algunas pendientes, algunas reflexiones. Va a estar en la página web de la facultad, me contaba nuestro compañero vicedecano Pablo Bilic, mañana. Así que algunas de las áreas de la facultad lo van a convertir en material educativo que podamos utilizar en las organizaciones populares y también en nuestras aulas para poder debatir y sobre todo aprender. Muchas gracias por permitirnos aprender con vos. Ahora es cuando venía la música para los radiofónicos, nos encantaría tener una buena cortina, claro. Carlitos. Pero lo vamos a implementar en futuras conversaciones. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta pronto. Gracias a todos y a todas.